En efecto, la señora Jenny Vilcatoma hoy en un toma y toma, en un pico a pico, en un tú a tú con Marco Arana, reveló en público que ella, en efecto, quiere ser presidenta del Perú. Antes, obviamente, tiene que ser candidata a la presidencia. ¿Qué ha pasado en la Comisión de Constitución hoy? Bueno, varias cosas. Se han presentado los representantes de los entes electorales encargados tanto de las votaciones como el jefe de la OMPE, jefe de RENIEC y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, que en un momento dijo, bueno, sí, pueden estar dadas las condiciones, los plazos podrían calzar, definan la fecha nomás. Y la señora Bartra inmediatamente le dijo, un momentito, eso de la voluntad política, y eso lo vemos nosotros. Usted díganos nomás, usted es técnico. Bueno, lo cierto es que qué de bueno puede haber ocurrido, qué de bueno va a ocurrir en los días que vienen. Ya esto es una angustia, no hay nada concreto, ¿no? Y los plazos se siguen corriendo. Vamos a hablar de la cosa política, a fondo, con el congresista de la bancada liberal, Alberto de Belaúnde. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, como se están colocando los plazos a partir de este adelanto de anuncio, primero hablemos de lo que ha pasado hoy en la Comisión de Constitución, porque lo que se quiere transmitir o lo que se pretende transmitir es que ya no estamos a tiempo, que, claro. que esto es muy precipitado, que en parte lo es, pero el doctor Ticona hoy ha dicho que sí es posible, si es que se define de una buena vez la fecha y sobre todo para empezar a correr con los plazos. ¿Es posible o no es posible al día de hoy avanzar con un calendario para el adelanto de elecciones? Por supuesto que es posible y no tiene que creerme a mí. Créanle a la historia reciente del país. El año 2000, recién a mediados de septiembre, se hizo el llamado a elecciones adelantadas para el 2001. Y recorte del mandato. Recorte de mandato que se viabilizó entre septiembre y octubre del año 2000. ¿Y qué pasó entre octubre y las elecciones de abril del 2001? Dos cosas importantísimas. La primera es probablemente la reforma política más importante que ha tenido el Congreso de la República en los últimos 30 años, que se pasó del distrito electoral único al distrito electoral múltiple. Eso se hizo en esos meses. En esos meses. O sea, se pudo hacer el adelanto de elecciones más reforma política. Más reforma política en serio, de verdad, no un par de maquillajes. Acá pasamos de 120 congresistas que representaban a todo el país a congresistas que representaban a cada departamento. Y no solo eso, Jaime. También salió todo el equipo cuestionado de Portillo Campbell, Papelito Manda, ¿te acordarás de él? Sí. Y entró Fernando Tuesta con su equipo. Es decir, cambió todo el equipo humano de la OMPE. Se implementó esta reforma política, todo esto en unos plazos menores a los que tenemos hoy, y tuvimos las elecciones del 2001 que nadie cuestionó ni su transparencia ni su adecuado desenvolvimiento. Pero entonces los plazos que se está poniendo o que está poniendo la señora Bartra en la Comisión de Constitución podrían más bien entrampar este calendario. ¿Qué pretende el calendario de la señora Bartra para ti? Por supuesto que se quiere entrampar, y no solo la señora Bartra, ¿no? Esta consulta a la Comisión de Venecia es también una manera de buscar dilatar el tema. Y aquí se quiere vender tres ideas que simplemente no son verdad. Primera idea, no alcanzan los tiempos. Acabamos de ver que el antecedente del año 2000 nos demuestra que, por supuesto, que alcanza los tiempos y alcanza incluso con reforma política. Segunda idea, que no es verdad. Nos quieren decir que no es constitucional el adelanto de elecciones, con lo cual lo del 2000 fue un sueño y lo del 2000-2001 nunca existió. El argumento para ahí ellos, es que ¿no? dicen que esta crisis política no se compara con la crisis política del año 2000, admitiendo que primero es lo político y después lo constitucional. Esa es una valoración política y no constitucional. Desde el punto de vista del derecho constitucional, por supuesto que es factible. Que digan que es políticamente inconveniente, entraremos a ese debate, pero que no digan, pues, que es una propuesta inconstitucional, porque si no, lo del 2000 y 2001 no se sostiene. Se debe... Y tercera idea que nos quieren vender es que no se puede plantear una cuestión de confianza por una reforma constitucional. Y aquí, nuevamente, veamos la historia reciente.
El año pasado César Villanueva planteó la cuestión de confianza, no por una reforma, por 4 reformas constitucionales. Y este año Salvador Solar la hizo por una. Y en todas el Congreso le dio la confianza. Y el Tribunal Constitucional en su sentencia señala de manera clara que no existen los límites para cuestión de confianza que se plantea el Ejecutivo. Ejecutivo que además la Constitución le da la posibilidad de iniciativa en materia de reforma constitucional. Ahora vamos a hablar de los escenarios, digamos, en este camino extremo de la cuestión de confianza. A mi juicio sigue siendo un camino extremo, pero a veces las herramientas constitucionales permiten válidamente usar ello. Y aquí hay una idea, Jaime, que creo que no debemos dejar que la desesperanza de estos días nos quite, que es, estamos en una crisis política, pero todos los caminos para solucionar esa crisis se están dando dentro de los cauces constitucionales. Esto es reciente en nuestra historia republicana. Si uno ve el año 48, si uno ve el año 68, si uno ve el año 92, vemos que la solución no fue votar con B chica, sino votar con B grande, ¿no? Y creo que habla bien de la madurez institucional y democrática del país que nadie esté planteando en este escenario una salida poco democrática o autoritaria, sino todas dentro del cauce constitucional. La pregunta que surge en estos días fundamentalmente desde la Comisión de Constitución y desde el grupo fujimorista, ¿no? O la mayoría congresal, ¿se debe esperar a que venga la Comisión de Venecia, anunciada para el 23 de septiembre, para recién la Comisión de Constitución emitir un dictamen? De ninguna manera. Y a mí me llama poderosamente la atención que los que siempre se han quejado del sistema interamericano de derechos humanos y que sacan la bandera de la soberanía y tal, ahora quieran sujetar sus decisiones a lo que diga esta comisión. Me encantaría creer que es un espíritu multilateralista que ha tomado por asalto a mis colegas, pero es en realidad una estrategia de dilación. Porque esta comisión no va a venir a tomar decisiones por el país. Lo que va a ver es efectivamente que esté todo dentro del cauce constitucional. No es necesario que una comisión nos lo diga. Ya los antecedentes constitucionales del país nos demuestran no solo que es perfectamente constitucional, sino políticamente viable. ¿Cuál es la línea, digamos, de pensamiento? ¿Qué es lo que se puede prever en esta visita de la Comisión de Venecia? Que, repito, dices bien, no es una opinión vinculante, ¿no? Es una opinión que va a dar y que se le consulta porque es una instancia reconocida en el mundo sobre dictámenes o pronunciamientos en materia constitucional. ¿Qué puede pasar en esta reunión del 23? ¿Cuánto puede incidir en nuestra crisis lo que diga la Comisión de Venecia? Yo creo que van a cuidarse muchísimo. Es un espacio que muy prudente. No estamos ante un quiebre constitucional y yo espero que la Comisión pueda decirlo de manera clarísima. Durante mucho tiempo el fujimorismo y sus aliados han querido construir la narrativa de un presidente dictatorial, ¿no? Pero al mismo tiempo le dicen que no tenga miedo de gobernar. Es un dictador que tiene miedo de gobernar y que quiere irse el próximo año, bien raro como dictador. Entonces los hechos no corresponden a la narrativa que han querido construir en torno al país. Y así como antes se quiso decir que en el Perú había persecución política y hasta hubo quien buscó asilo en otro país, y ese país dijo que en el Perú había democracia y había proceso, yo sospecho que pasará lo que... Esos antecedentes cuentan, ¿verdad? Por supuesto. Esos antecedentes son, digamos, colocados en una argumentación para decir, en ese país ¿existe o no existe Estado de Derecho? Y yo lamento que esta jugarreta política interna ponga en riesgo la imagen del Perú en el exterior. Perú es una democracia reconocida no solo en la región y en el mundo, y venimos cumpliendo el día de hoy un rol de liderazgo en el Grupo de Lima para buscar solucionar la crisis de la dictadura chavista en Venezuela. Que hayan fuerzas adentro del país que quieran minar el liderazgo moral y democrático del Perú es francamente lamentable. Y termina haciéndole un juego indirecto al chavismo en Venezuela. Ahora, estuvieron hoy más temprano los jefes de OMPE y RENIEC, como decía hace un momento, y ellos coinciden en que si bien los plazos están ajustados, se puede tomar en cuenta entre 150 y 180 días para preparar
las elecciones. El problema es que no hay fecha para empezar las gestiones. Entonces, ¿cómo hacer para que esto vaya más rápido? ¿Existe algún mecanismo? Es decir, ¿se puede recortar el periodo de sesiones en la Comisión de Constitución, llevarlo directamente al Pleno como algunos están hablando? Si existiese la voluntad política, ya estaría aprobado el adelanto de elecciones. El año 2000, días después de producido el anuncio de recorte de elecciones, se avanzó con la reforma constitucional del Congreso. Es un tema de voluntad política. Hoy en el Congreso no existe esa voluntad política y por eso la bancada liberal, de la cual soy parte, junto con otras bancadas, lo que sostienen es que el presidente debería hacer una cuestión de confianza, planteando un plazo razonable para que el Congreso se pronuncie. ¿Es cierto que el plazo que se está dando el gobierno es hasta fin de mes? Tengo entendido que... ¿De la reunión de ayer? Yo no estuve en la reunión, pero no soy vocero, estuvo pero Lino Costa. Sí, pero tengo entendido que los plazos que se vienen manejando es septiembre como el mes para... Fin de mes. Sí. Entonces, ¿quiere decir que el gobierno podría plantear esta cuestión de confianza hasta fin de mes? Yo creo que sí, yo creo que podría plantearlo en cualquier momento hasta el momento en que el Pleno se pronuncie. Ahora, este es el escenario menos agradable, pero... Hay un tema, Jaime... Las circunstancias harían que se utilice. Hay un tema, Jaime, que es... hay muchos líderes de opinión preocupados por la estabilidad política y económica del país. Y lo que ellos no se dan cuenta es que si no logramos el adelanto de elecciones, no solo va a haber un gran descontento de la población y un mayor desprestigio de la clase política, sino que ese descontento y ese desprestigio lo que nos puede llevar el 2021 es al escenario perfecto para un antisistema de izquierda o de derecha, antidemocrático, que ponga en riesgo la consolidación del Estado de Derecho. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuánto puede ayudar el escenario de la cuestión de confianza? Esa es mi pregunta. Lo que sucede es que creo que el peor escenario posible es el que no pase nada y que mantengamos esta crisis erosionando la legitimidad de las instituciones hasta julio del 2021. Coincido contigo. Entonces, pero el camino de la cuestión de confianza... El camino de la cuestión de confianza tiene claramente un camino ¿Cuáles son los riesgos, los adicional, ¿no? ti? Que es la posible disolución constitucional del Congreso. Ahí quería llegar. Y lo que hay que pensar es, si la Constitución establece estas figuras, es porque hay supuestos que la propia Constitución encuentra aceptables para solucionar justamente crisis políticas. Si esta no es una situación en la cual vale la pena acudir a ese mecanismo constitucional, entonces ¿cuál? Hay una crisis. Hay una crisis y además profunda. Y además pasa que esto es como un divorcio con escándalo, ¿no? O sea, estos dos no se van a volver a entender. Y no van a poder recomponer esta relación ejecutivo-legislativo. Jaime, no es solo un problema de relación ejecutivo-legislativo, bueno, fuera. Es que ahí está el caldo de cultivo. El problema de un legislativo que no está dispuesto, uno, a apoyar la lucha contra la corrupción y dos, a que exista cualquier tipo de contrapeso en la sociedad o en el Estado a su poder. ¿A qué me refiero? Este es el mismo Congreso que quiso denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, denunciar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque implicaban un contrapeso a su poder. Es el mismo Congreso que sacó una ley contra la prensa, porque no le gustaba la crítica de la prensa, y mantiene hasta hoy un discurso que parece un discurso chavista en contra de la prensa, ¿no? Lleno de adjetivos y lleno de descalificaciones al trabajo independiente del periodismo. ¿Qué elemento también juega en contra del Congreso en estos días? Las encuestadoras. Entonces también quieren investigar a las encuestadoras. Entonces, no solo eso, la lucha contra la corrupción. Hasta el día de hoy, el Ministerio Público no puede investigar a los exintegrantes del CNM por organización criminal porque el Congreso no le dio la gana. Ahora, lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, esta agenda que yo llamo cierrapuertas, ¿no? La semana pasada hubo como un cierrapuertas, ¿no? Entonces, investiguen a las encuestadoras, investiguen a Vizcarra, investiguen el mensaje. La contratación de familiares, además ruleteándolos para guardar falsas apariencias. Lo del congresista Miguel Castro cobrando gastos de representación en el gimnasio. A veces pienso que estuviesen buscando el escenario más caótico para quemar todas sus naves. ¿Para qué? Agudizar las contradicciones, como dice. ¿Para qué? No lo sé. A mí me parece que hay una tremenda irresponsabilidad. Creo que efectivamente el pensar en un escenario de adelanto de elecciones implica un acto de desprendimiento para quienes teníamos la natural aspiración de llegar en el puesto hasta julio de 2021.
que fue para lo que fuimos elegidos. Pero cualquier servidor público y cualquier persona con un espíritu republicano, lo que tiene que entender es que hay escenarios que implican un desprendimiento de cara a qué es lo mejor para el país. Y yo estoy convencido que en este escenario lo mejor para el país es el adelanto de elecciones. Ahora, estábamos en el escenario no necesariamente del adelanto, sino de la cuestión de confianza, que es un escenario que también respaldas y respalda a la bancada liberal. ¿Cómo relatarías tú el procedimiento? Es decir, se presenta una cuestión de confianza, el Congreso se la niega y Vizcarra, supongo que en un mensaje a la Nación anunciaría la disolución del Congreso. Y la convocatoria a las elecciones complementarias para el nuevo Congreso. Para el periodo congresal. Así es. Con lo cual el adelanto de elecciones se esfumaría. Efectivamente. Una pena, porque lo que vendría inmediatamente es que los congresistas que se sentirían desaforados o que se sentirían vulnerados en sus derechos, calculo que la mayoría parlamentaria aparecería en el Congreso cual estampida a querer activar de urgencia una sesión para vacar a Vizcarra, supongo, ¿no? Estamos describiendo el escenario para que el televidente también lo entienda. ¿Quién los ataja? La Constitución. Ya, pero la Constitución no se va a parar allí con la página 10 y la pero página 11, sino... Sí. O sea, si alguien decide... ¿quién debe ejercer paralizar o impedir que los señores congresistas o excongresistas, ya no sé, en ese momento excongresistas? Lo que a nosotros nos corresponde en el ¿Cómo momento se hace? En el que se disuelve el Congreso es ir a nuestras oficinas, sacar nuestras cosas e irnos a nuestras casas. Hay otros que no lo van a hacer. La comisión permanente debe mantenerse en funcionamiento. No, me refiero a los otros. Bueno, digamos, hay un tema que es principio de primacía de la realidad, además del principio de respeto de la Constitución. Pero tú sabes que hay algunos que han perdido ese principio. Cualquier acto que realicen es una cosa lírica, no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. ¿Quién debería intervenir? ¿El ejército? Yo creo que si hay un grupo de personas que ya no trabajan en una dependencia o una oficina y entran y tratan de comportarse como que todavía trabajan, creo que entra la policía, ¿no? Digamos, si tú el día de mañana, no queramos que esto pase, RPP decide ya no contar con tus servicios y mañana vienes a las 9 de la noche con tu taza y te sientas acá, al comienzo te dirían, oye Jaime, ya no estás acá. Para empezar no lo haría. No lo harías, por supuesto, pero digamos... No me compares con Becerril. Probablemente, no seas malo. Probablemente 2 o 3 veces te dirían, Jaime, vamos, tenemos que empezar el nuevo programa y ahí vendría la fuerza pública y te sacaría aquí, ¿no? De ninguna manera. En este caso serían simplemente los de seguridad, que serían vigilantes privados que están acá. Claro. Los señores tan amables que me abren y me cierran la puerta. Pero allá es una institución pública. Entonces tendría que intervenir la policía para ti y el ejército también. El ejército está para temas de orden interno y amenazas exteriores. Acá lo que hay es un grupo de personas que no entienden que ya no, en el supuesto que estamos poniendo, ¿no? Que no entienden que ya no ocupan se va acercando a la realidad, aparentemente. Que no ocupan ningún tipo de posición de poder, que no deberían estar en el Congreso, salvo que sea el horario de visita, y que no pueden pues tomar ningún tipo de decisión. Y es más, se corre el riesgo de terminar siendo denunciados por usurpación de funciones. Pero te imaginas el escenario, ¿no? Es el menos esperado, ¿no? Me parecería un poco folclórico que se dé. Creo que... Mira, después de todo lo que hemos visto. Sí, pero creo que lo que debería primar acá es lo que al país mejor le conviene. Y eso es el adelanto de elecciones. ¿Para qué llevar esto a situaciones de crisis mayor, de mayor nivel de crispación? ¿Para qué pasar a la historia como las personas que se negaron a ver la realidad, cuando la historia nos está dando una oportunidad de dar un gesto de desprendimiento que reivindique lo que por otro lado es un Congreso bastante impopular? Claro, pero otra vez, el antecedente del 2000, más adelante viene Ricardo Márquez, que hoy preside la Sociedad Nacional de Industrias, pero fue vicepresidente de la República, y en el 2000 él tuvo que renunciar para que inmediatamente pasara a la presidencia del Congreso, presidencia interina, Paniagua y todo lo que ya sabemos. Así que con Márquez hay varias cosas interesantes que recordar. Pero recordando el 2000, en el 2000 la situación del fujimorismo negando la realidad comenzó desde que Fujimori lanzó su segunda e ilegítima e ilegal reelección. Digo segunda porque fue la segunda reelección.
Y de ahí vino la falsificación de firmas, y de ahí vino las elecciones, lo que se tachó como fraude, papelito manda, ¿te acuerdas? Ya, pero en todo ese interín el fujimorismo seguía y seguía y seguía y seguía. Lo que activó todo esto, que tú estás describiendo entre octubre, noviembre y diciembre, fue el Vladivideo. Es decir, tendría que pasar una cosa así de grave para que recién esto se active, esto se hubo varios gatille. Hechos, ¿no? Hubo los videos, venta de armas a las FARC, las cuentas de Montesinos, sí, pero nada de eso los movía. Acuérdate, nada de eso los movía. Yo lo tengo acá grabadito. Fue recién el Vladivideo lo que hizo que esto se activara. Pero finalmente se entendió o entendieron que no quedaba otra que facilitar la transición, ¿no? Incluso yo recuerdo a Luz Salgado como vicepresidenta poniéndole de manera, con un gesto democrático, la banda presidencial a Valentín Paniagua. Yo espero que esa noción de compromiso con el país y noción de, finalmente, servicio público sea la que prime, por más que la narrativa de estos días muestre mucha crispación, ¿no? Hay rumores de que habría más de una moción de vacancia trabajándose a puerta cerrada, además de la que Mulder semanas atrás ya anticipó que iba a presentar. Lo hizo además ante una plenaria, semiplenaria del Partido Aprista un sábado a la noche. ¿Conoces algo de eso? Salvo el rumor que corre en medios de comunicación, no. Pero en el Congreso, en los corrillos parlamentarios. A mí no me contarían tampoco, porque saben que algo así no, digamos, no contaría con mi apoyo y al revés, contaría con mi condena, ¿no? Creo que no existe ningún tipo de causal para vacancia y que en ese escenario sí estaríamos hablando de un intento poco democrático de remover a un presidente constitucional. ¿Le crees a Salaverry cuando revela que Keiko Fujimori es, primero, la que maneja, o sea, que no se mueve un dedo, no se mueve nada si ella no da la orden, pese a estar en prisión? Y que le dijo a Salaverry el año pasado que se preparara para vacar a Vizcarra. ¿Crees en esa versión? Me suena verosímil. La primera parte no lo sé. No lo sé, está en prisión. Pero la segunda parte, que en julio, agosto del 2018 podían haber dado ese mensaje, no me sorprendería, porque la actitud que uno veía de los colegas fujimoristas en el Congreso era una actitud, primero, de sorpresa frente al mensaje presidencial y las propuestas de reforma de Vizcarra, y segundo, una sensación de que habían sido traicionados, ¿no? Hasta julio había clarísimo una convivencia entre el fujimorismo y Vizcarra, ¿no? Había algún problema con algún ministro y en el Congreso los fujimoristas que antes lo hubiesen llamado a interpelación o algo, era no, bueno, hay que entender, una actitud de tranquilidad realmente sorprendente que se quiebra el 28 de julio del 2018. Y a partir de ahí empieza un discurso bastante duro contra Vizcarra. Hay quienes dicen, coincide el timing con lo que señala Salaverry. Hay quienes dicen que, o se preguntan más bien, ¿por qué la bancada fujimorista, digamos, no denuncia a Salaverry por difamación, sino por traición? ¿No? ¿Se ha hecho la pregunta también? Sí. ¿Y qué respuesta tiene? Creo que la misma de todos los que nos están viendo, ¿no? Digamos, no acusan de mentiroso, porque saben que no les vamos a creer. Porque tenemos no solo los chats que se hicieron públicos, las investigaciones periodísticas, las propias declaraciones de diferentes voceros que señalan que todo esto es absolutamente verosímil. Ya viene Edmundo del Águila en unos instantes, congresista de Acción Popular, para seguir conversando de esta situación. Y a él también le voy a preguntar lo que quería preguntarte a ti. Si ya se está avanzando, mal que bien, pero se está avanzando. Hoy día han estado los jefes de la OMP, el jefe de RENIEG, el presidente del jurado, ya encaminando un proceso de adelanto de elecciones. ¿La bancada liberal va a ser un partido? ¿Están pensando en un candidato presidencial? Supongo que ya tendrían que ir preparando un poco el terreno. ¿Y quién estaría, digamos, en el partidor? Por el momento, te soy absolutamente sincero y sé que no me vas a creer, no estamos pensando... Pero ustedes también están un poco retrasados en el calendario, tendrían que ir pensando también en candidatos. En realidad creo que, y no quisiera hablar en nombre de mis colegas, pero creo que todos estamos pensando en cómo cerrar bien y cerrar de manera adecuada este periodo de servicio público. No vamos a poder ser reelegidos, ninguno de los 5, y creo que cada uno quiere hacer lo mejor posible, no solo por un tema de orgullo profesional y personal, sino también para asegurar que los electores
sientan que su voto valió la pena. ¿Pensarías en tus planes inmediatos postular a la presidencia? De ninguna manera. Uno, no tengo edad. Tengo 34 años el próximo año. 35 años. ¿No? Y además siento que todavía falta bastante siquiera para hacerme esa pregunta. Bueno, la haremos entonces en su momento. Pero ¿por dónde va el futuro? Lo veremos. Siempre no hay nada. Hay muchas posibilidades. Siempre... Tan incierto como la situación actual. Sí, pero también con el optimismo y la esperanza que guardo frente a la coyuntura. Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal con nosotros, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches.